Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a esta semana 15 de hoy, martes 8 de septiembre. Vamos a darles el día de hoy, pues, la introducción a lo que nosotros llamamos a la gestión de proyectos. Es decir, vamos a ver ahora, ya una vez que tenemos diseñado nuestro proyecto, una vez que tenemos ya listo para desarrollar, es el momento de empezar a gestionar el proyecto, es decir, a planificar ya su desarrollo, de tal forma que nosotros podamos gerenciar, controlar y administrar cómo va a ser el desarrollo del proyecto. Muy bien. Se pretende que ustedes, más que todo, repasen la teoría general de proyectos, ya la hemos visto casi toda. Esa teoría, entenderla de una manera rápida, sencilla, entenderla, no estoy diciendo que se debe realizar una memorización completa. Recordar el PMBOK, también lo vimos en clases pasadas, y más que todo conocer ciertas herramientas principales para poder gestionar los proyectos. A través de la historia siempre el actor principal ha sido el hombre el actor principal, y por naturaleza siempre ha sido curioso, de tal manera que nacen los inventos, la innovación. Para esto ha sido importante establecer los análisis de un todo, de algo, de una idea, que lógicamente se la ha logrado separar, luego se la estudia, se la analiza, y lógicamente se ensambla su parte, es decir, algo similar a lo que hacemos nosotros en un proyecto informático. Su trabajo ha sido típico durante toda la revolución, toda la vida prácticamente de la especie humana, y filosóficamente siempre ha tratado de trabajar sobre situaciones pequeñas, es decir, hacer análisis en partes pequeñas y luego ensamblarlas para tener integrado sistémicamente un proyecto. A través de la aplicación de ciertas metodologías y de los procesos de trabajo. De tal forma que la idea de proyecto establecida cumpla con las necesidades o la problemática identificada cuando se tienen limitaciones tecnológicas dentro de un contexto en la que se presenta el proyecto. Como una concepción general, analicemos los siguientes. Por ejemplo, ¿qué problemas se identifican y cuáles serían las causas o los efectos o los signos específicos del proyecto, de ese problema? En cuanto a criterios de desempeño, podríamos notar ciertos errores que se visualizan, trabajos lentos o procesos incorrectos, procesos incompletos o procesos que no se realizan del todo. En el comportamiento del talento humano, verifiquen el absentismo, la insatisfacción laboral de parte y parte, puede ser tanto del cliente como del empleado, y la rotación del personal que se realiza sobre él. Adicionalmente a esto, pues es importante estar atento a las retroalimentaciones. Muchas veces en las instituciones tenemos un buzón de sugerencias, es decir, escuche las quejas. Es importante escucharlas, nos guste o no nos guste, algo nos puede ayudar. Sugerencias de mejoras, observemos si están existiendo pérdidas o disminución de ventas. Entonces, son signos como concepción general que debemos tener presente para poder identificar
el problema y dar solución al mismo. ¿Qué más debemos considerar? Debemos considerar aspectos filosóficos de la institución, es decir, ¿qué es lo que yo hago? Hago servicio técnico, vendo computadoras, desarrollo aplicaciones. Entonces, tiene que usted tener establecido cuál es su misión, cuál es su visión. ¿Cómo va a brindar el servicio? ¿Cómo va a ser la prestación del servicio? ¿Con qué recursos tecnológicos cuenta usted? ¿Con qué recursos tecnológicos se cuenta? La calidad y confiabilidad de ese servicio que usted está dando y, lógicamente, los ensayos que usted pueda precisar para que su servicio sea de excelencia frente al cliente. Hay que establecer con qué medios, con qué recursos, con qué herramientas usted va a brindar el servicio, va a desarrollar su solución, en qué tiempo va a desarrollar la solución y cómo va a satisfacer al cliente. Organizativamente, pues, ustedes deben ver cómo están organizados, si están formalizados, tanto a nivel organizacional como institucional. Pues realmente los diferentes estudios de viabilidad, nosotros ya lo hemos analizado, lo hemos visto y hay un resumen, y prácticamente eso nos va a ayudar a la toma de decisiones de llevar adelante o no llevar adelante el proyecto. De nosotros como proyectista y del cliente, que es el que va a poner el recurso. Este es un término muy utilizado, muy conocido en proyectos, el WBS, que no es más la descomposición de las partes de un todo. Es decir, si yo voy a desarrollar un software, yo necesito primero una planificación, levantar los requerimientos, diseñar, desarrollar, implementar y luego realizar la integración con las pruebas. Entonces, yo este proyecto llamado software, yo la he desagregado en 5 partes y a su vez están desagregadas sus actividades. Bien. La estructura, la WBS o la estructura de descomposición por parte del proyecto me permite aclarar para poder dar inicio y entender mucho más de qué se trata. Es importante dividirlo por tareas de tal forma que tampoco lo haga tan a detalle, ¿no? Pero por lo menos a nivel de su proceso. Entre más pequeña sea la división, pues el paquete usted a desarrollar se va a dar cuenta qué es lo que requiere en cuanto a recursos, qué es lo que requiere el presupuesto y qué es lo que requiere en lo que compete al tiempo. Si algún cliente necesita alguna solución, pues hay 3 alternativas. La primera alternativa es que sus profesionales que tienen dentro de la empresa los desarrollen en conjunto con un proyectista. Una segunda alternativa es seleccionar la primera, pero contratar a un consultor. Y la tercera, escoger la primera, pero ya contratar a una empresa consultora. Es decir, son la toma de decisiones a inicio, previo a que quién lo va a hacer, quién lo va a hacer, quién será el responsable. Por gestión de proyecto entendemos como una dimensión dentro de un proyecto. Hay dependencia de la gestión, tiene limitaciones dentro del contexto empresarial. Pues en su conjunto produce un paquete de documentación, es decir, empieza a generar información y lo estructura para que el proyecto ya en la parte de desarrollo, implantación, pruebas y cierre sea exitoso. La gestión de proyectos intenta conseguir, como dice aquí, una planificación coherente. ¿Sí? Eso es lo que me ayuda a planificar, de tal manera que todos los problemas diarios puedan superarse. Hoy en día tenemos un elemento importante como a través del PMI y su paquete estándar como guía metodológica de gestión de proyectos llamada el PMI. Esto nos va a ayudar muchísimo de sobremanera. Bien. Es decir, que la gestión de proyectos no es más que un medio, un recurso que tenemos a la mano nosotros los proyectistas, los profesionales, y me permite construir soluciones en las mejores condiciones posibles bajo los enfoques de todas las factibilidades que hemos visto, en las mejores condiciones técnicas, en las mejores condiciones operativas, en las mejores condiciones económicas, en las mejores condiciones financieras, en las mejores condiciones legales, técnico-operativas, entre otras cosas.
Es lo que nosotros tenemos que identificar. La gestión de proyectos también me establece un conjunto de responsabilidades por persona, por actividad. Tenemos un ciclo de gestión y nace desde el comienzo de la contratación, es decir, contrato ya con mi cliente hasta la entrega. Y luego, pues, necesito vincular que esa gestión del proyecto esté al mando de alguien. Ese alguien puede ser una unidad ejecutora, ese alguien puede ser un líder del proyecto, puede ser un responsable del proyecto, puede ser un gerente del proyecto o un director del proyecto, como quieran llamarse. La gestión de proyecto tiene un ciclo. La gestión de proyecto tiene un ciclo. Ese ciclo de la gestión de proyectos, realmente está denominado en 3 pasos. Lo que está en verde, nosotros tenemos la primera parte, es decir, ya tenemos el diseño del proyecto. En el diseño tengo presupuesto, cronogramas, especificaciones técnicas, etc. Empiezo a revisar, valido que lo que ya me dieron diseñado esté bien hecho. El presupuesto tengo que actualizarlo, ajustarlo. Es decir, empiezo a hacer una preparación previa a la ejecución. Organizo y programo. ¿Quién va a ser el responsable ahora sí de cada actividad? Luego tenemos una segunda etapa, en donde yo ya empiezo a desarrollar. En ese desarrollo, yo tengo que empezar a hacer el control del proyecto. Es decir, verifico que todas las especificaciones y las cantidades se cumplan, cronogramas y presupuestos. Y finalmente llegamos a la tercera fase del ciclo de gestión, que es cuando ya el proyecto se termina. Es decir, ya está implementado, voy a hacer un acta de entrega-recepción, voy a hacer un informe final, voy a hacer la gestión de cobro para que el producto ya está o va a empezar a operar en ese momento. Esas son las 3 etapas del ciclo de proyecto. De aquí en adelante nosotros vamos a hablar del C4, es decir, yo tengo que hacer mi control, mejor dicho, todo el ciclo de la gestión de proyecto tiene que funcionar en función del C4, es decir, que las cantidades contratadas o diseñadas sean las correctas, que el costo sea óptimo, que la calidad sea lo mejor y que el tiempo sea el mínimo requerido para poder desarrollar hasta su operación e implantación. A nivel mundial existe un sinnúmero de asociaciones o de instituciones que están ligadas a la gestión de proyectos. En España tienen la EPRO, también tienen el ICMAN, que es una especie de asociación internacional. En este caso es muy diferente a la EPRO, que es una asociación española. Y tenemos el PMI, que es un instituto, ¿no?, de gestión de proyectos, y que básicamente me dan certificaciones tanto a nivel de América, que es el PMI, y a nivel de europeo, y lógicamente mundial también, que es el IPA. Son, como quien dice, tenemos Microsoft y Apple, ¿no?, por ejemplo. Bien. Ustedes ya con este curso de gestión de proyectos tienen el aval, es decir, cuentan con uno de los requisitos para poder realizar una certificación en PMI. ¿Sí? Para poder realizar la certificación en PMI, realmente sí, me cuesta cerca de $1000 entre la preparación del examen más el examen, me cuesta alrededor de $1000. Más sin embargo, esos $1000 que yo me pudiera estar invirtiendo, no gastando, son importantes porque me dan posibilidades de contrataciones, me dan posibilidades de trabajo. Ya vamos a ver más adelante, en este caso, respecto al PMO, es decir, es un líder, es un gerente del proyecto que está certificado para poderlo realizar a cualquier tipo de proyecto, en este caso proyectos informáticos. Respecto al PMBOK, pues tiene ciertas situaciones muy importantes que me permiten integrar informaciones, sistemas, procesos, delimito mi proyecto, genero cronogramas, genero un costo en mi proyecto, genero especificaciones técnicas, busco y determino los requisitos de usuario, tanto para la parte de desarrollo como para la parte operativa. De qué forma comunico la información del proyecto, analizo los riesgos, si hay que hacer adquisiciones y, lógicamente, los involucrados que siempre van a estar presentes.
Las áreas de conocimiento son 9, su aplicación básicamente va a establecer de que si lo hago adecuadamente voy a tener éxito en el proyecto y lógicamente el éxito se traslada a la gestión de la empresa. Los grupos de proceso, miren, lo tenemos con diferentes colores, ¿sí? ¿Cómo interactúan esto? ¿Y a qué nivel? Y en el tiempo, desde un inicio hasta un final. Podemos observar el que está en amarillo, el grupo de proceso de inicio, prácticamente inicia y termina casi a un tercio del tiempo de la ejecución del proyecto. Luego tenemos el de planificación, miren, ve, inicia y prácticamente termina. La planificación no se corta durante todo el ciclo del proyecto, durante toda la vida útil del proyecto. Luego tengo los procesos de ejecución. También nace, es decir, yo hago un acompañamiento. ¿Por qué una ejecución? Porque también entra en parte de la planificación. Incluso su nivel de interacción es mucho más alto que todos. Es mucho más alto que todos, al igual que el nivel de la planificación. Luego tenemos los procesos de control, también durante todo el proceso, pero el nivel es mucho más bajo. Y los grupos de cierre empiezan prácticamente desde que terminan los procesos de inicio, hasta su finalización. Entonces es importante saber analizar este diagrama en cuanto al tiempo de operación de cada ciclo, en cuanto al nivel de interacción y en cuanto al inicio o al final del periodo en que usted tiene programado su proyecto. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se mezclan tanto los procesos como las áreas de conocimiento? Tenemos aquí arriba nosotros el grupo de procesos que van desde el inicio hasta un cierre. Y tenemos aquí en la parte de abajo, las áreas de conocimiento. Dice que adquisiciones yo hago desde la planificación hasta el control, lo mismo gestión de riesgo, de comunicaciones, de recursos y de calidad. Mientras que solo a nivel de planeación hago los presupuestos, hago el cronograma y delimito. Y a nivel de monitoreo y control, controlo el costo, controlo el tiempo y controlo la delimitación. Entonces, esa es la forma de cómo interpretar el gráfico, no solamente verlo bonito como tal. Bien, ¿qué es lo que le hablaba? El PMO. El PMO es un gerente, es un líder del proyecto, es un responsable del proyecto. ¿Cuál es su rol? Su rol es altamente, en cuanto a responsabilidad, bastante grande. Bien, él tiene múltiples funciones y responsabilidades y prácticamente, miren, ve, está en la planificación, asesora, audita, controla, coordina, es decir, es el maestro orquesta, es el director técnico. Bien, si yo soy ingeniero en sistemas, debo hacer todo eso cuando estoy liderando un proyecto. Entonces, si sacan la certificación en proyectos, en PMI o en ICMA, les da oportunidades laborales y esto les favorece enormemente como profesional. Dentro de los proyectos yo puedo encontrar ciertos errores, ciertos estados de mi proyecto. Y la ocurrencia de esto puedo yo determinarlo a través de los supuestos o riesgos que vimos en la matriz macrológica. Entonces, me puedo dar cuenta antes del tiempo, antes de que suceda el error, el problema. Es decir, en un modo ajustado, lógicamente estoy a tiempo, puedo solucionarlo. Y lo puedo inclusive prevenir. Si dentro de la marcha o ejecución del proyecto me doy cuenta de un error, todavía estoy a tiempo, ya no puedo prevenir, pero sí lo puedo corregir. Pero puede aparecer cuando un problema ya está fuera de control. ¿Qué significa eso? Que ya no podemos hacer nada. Que el proyecto podría fracasar o podría subir mis costos y cronogramas de trabajo. Costos o cronogramas de trabajo. Bien. La gestión de proyectos tiene una razón de ser. Primero, lamentablemente para muchos y afortunadamente para otros, es la que me permite establecer y dar la cara, poner el pecho a las balas, hacer frente a los problemas del proyecto. ¿Sí? Yo puedo tener actuaciones predictivas o simplemente tratar de recuperar lo que ya está gestionado o elaborado como un error. Entonces, en este caso, yo tengo que establecer la identificación de los problemas de gestión que tenemos
dentro del proyecto planteado. En los proyectos hay que asegurar la calidad. Lamentablemente, por acá en América hay que poner un control y seguimiento para evitar que haya fallos. Nosotros no, los latinos, difícilmente trabajamos con libertad y responsabilidad. Es decir, necesitamos que siempre nos estén controlando. No hacemos las cosas porque nosotros tenemos que hacerlas, no hacemos las cosas con una disciplina. Entonces hay que hacer el control de calidad y el aseguramiento, es decir, cero error, cero defecto, 0% de defecto. Todo lo que entra tiene que salir, es decir, no deben haber desperdicios. El control del proyecto, como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, se lo realiza durante toda la etapa. ¿Sí? Y miren, y pese a que ya termino en el seguimiento de la actividad, vuelvo a hacer, es como el guardián que anda haciendo rondas. Los procesos de cambio, pues, hay que ver cuando están completos o están incompletos, si son aprobadas o no son aprobadas, y además, si es necesario hacerlo, ¿sí? Para esto, pues, también yo necesito hacer una auditoría cuando realizo controles de cambios en los diferentes módulos. Por ejemplo, si yo veo que alguien cambió, yo rapidito veo quién cambió, desde qué máquina lo hicieron y qué cambió. Se me ocurre algún archivo en Dropbox que esté compartido. Yo puedo darme cuenta quién hizo los últimos cambios y qué bueno. Finalmente, ¿qué tengo que destacar? Tengo que destacar que la gestión de proyectos prácticamente es de la naturaleza, de la intuición que ustedes tengan sobre el proyecto que vayan a desarrollar. Contamos con una herramienta del PMBOK que nos permite gestionar el proyecto desde todo punto de vista a nivel de proceso y a nivel de áreas de conocimiento. La gestión de proyectos me permite actuar con predicción para poder evitar y solucionar los problemas potenciales a tiempo. Me permite utilizar un sinnúmero de herramientas que las tengo a la mano, y más que todo a nivel tecnológico. Lo que se quiere es que los modelos de madurez de gestión de proyectos realmente mejoren. La brecha tecnológica disminuye y lógicamente yo necesito un modelo de madurez válido como medio y como instrumento para tener calidad en la gestión de mi proyecto. Es lo que tenemos para compartir en la introducción de la gestión de los proyectos. Vamos a ver ahora el inicio de la primera fase, del ciclo de la gestión de proyectos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede hacer. Es importante si tiene alguna inquietud, alguna duda. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que es el primer ciclo, que es la planificación y la programación de los proyectos. Con la planificación de los proyectos, nosotros entonces vamos a ver qué sucede con el mismo. Pues bien, ya les dije, estamos en la primera fase, vamos nosotros a trabajar en esta fase de esto. Ya vamos a ejecutar, empiezo a revisar mi diseño, los informes, el cronograma y el presupuesto. Es lo que nosotros vamos a ver. Posteriormente veremos el control de esa ejecución y finalmente analizaremos el cierre. En cuanto al calendario de ejecución, es importante, es pertinente que nosotros empecemos a programar, planificar. Miren, ya tenemos el diseño, empiezo a planificar. ¿Qué empiezo a planificar? Cronogramas y presupuestos. Revisar el plan de acción. Este debe estar ordenado. Hay que establecer actividades, responsabilidades, contrataciones con proveedores y de personal, entre otras cosas. Prácticamente nosotros ya tenemos todo este ciclo de proyectos. Yo lo puedo volver a revisar a ver si puedo ir planteando el problema y lógicamente toda la información que se generó desde allí. Entonces, revisamos en este caso si es que hemos aplicado el marco lógico. Vamos a ver
cómo estuvo su perfil, su orientación y también cómo estuvo establecido el diseño y análisis. Bien. Entonces, esta va a ser mi guía, va a ser mi instrumento, va a ser mi medio para poder comunicar, va a ser mi medio para poder comunicar en el estado del avance en que se encuentra el mismo. Bien. Vamos a programar ahora las estructuras y tiempos. Y tenemos 8 factores. Necesito establecer mi objetivo general, definir las estructuras analíticas, proyectos y actividades que ya lo tenemos hecho. Definir las interdependencias, es decir, ahora sí, mi cronograma, cómo va a desarrollarse las actividades, elaboro la red de actividades, determino los tiempos, calculo los tiempos en la red, ruta crítica y optimizar el programa. Es decir, ahora sí vamos a sacar de manera real nuestro cronograma. Bien, al definir los objetivos, nosotros ya teníamos la estructura analítica del proyecto. Y observen aquí, nosotros tenemos lo que está aquí en rojo, tanto nuestros objetivos generales como específicos, y de eso lo sacamos de la estructura analítica del proyecto. Entonces, prácticamente está establecido. 12. Estructura analítica del proyecto, ahora definimos las actividades. Ya no me centro en los objetivos, ahora me centro en las actividades que tengo que desarrollar para poder obtener esos objetivos. También me ayuda en la estructura analítica del proyecto. Bien. En la definición de actividades, yo puedo darme cuenta que yo necesito, para cualquier proyecto, necesito realizar requerimientos, necesito analizarlos, necesito hacer el diseño, necesito desarrollarlo, implementación, pruebas, necesito hacer una entrega-recepción. Observen, tienen un código del 1 al 6 y cada uno tiene sus actividades. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, 4, 5, 6. Primera, segunda y tercera actividad de la 1. Primera y segunda actividad de la macroactividad 2. Primera, segunda y tercera actividad de la macroactividad 3. Lo mismo aquí tengo 6, 3 y 3, 6. Tengo aquí 4 y tengo 3. Entonces, así tengo que desagregar. Esto me va a ayudar para sacar realmente cómo se tiene que hacer mi proyecto. Luego tenemos un cuarto paso, ¿sí? Que definir las precedencias y secuencias. Es decir, las más comunes es que si yo realizo actividad de fin-inicio, es decir, realizo mi actividad A, la termino y empiezo a hacer la actividad B. O puedo decir que la actividad A y la actividad B inician al mismo tiempo. Puedo decir que la actividad A y la actividad B van a finalizar al mismo tiempo. Puedo decir que la actividad A empezó antes que la actividad B o la actividad B empezó día después que la actividad A. Entonces, esos son los tipos de precedencias y que ustedes tienen que analizar cómo tienen que hacerlo. Lo ideal sería, si es que no depende de información, es que todas las actividades se hagan inicio-inicio, es decir, al mismo tiempo. Pero, lamentablemente, yo no puedo desarrollar si no he diseñado. Es decir, diseño y luego desarrollo. Es decir, yo puedo organizar este organigrama gráfico o puedo hacerlo en Excel. ¿Sí? Tengo mis actividades listadas, tengo 10 actividades, los tiempos de duración y empiezo a poner las dependencias de cada uno de ellos. Para elaborar la red de actividades yo puedo utilizar las fechas tempranas y tardías, me permite planificar, voy a establecer la secuencia de las actividades y lógicamente genero la red de actividades de proyectos. Lo puedo hacer por el método de diagramación por precedencia o por el método de diagrama de flecha. Cualquiera de las que ustedes consideren pertinente nos va a servir. O puedo elaborar la red de actividades de esta manera, donde, si yo analizo este cuadrito, dice que está el nombre de la actividad, primera fecha de inicio, primera fecha de término, última fecha de inicio, última fecha de término. Y la D es la duración. Por ejemplo, primera fecha de inicio, se inicia el día 0, el día 0 es el primer día, y finaliza el día 10. Bien. Tengo 10 menos 0, 10. Tengo acá 18 menos 10, 8.
42 menos 18, 24. ¿Por dónde más tenemos? Aquí, 48 menos 44, 4. Esa es la forma como funciona prácticamente esta regla de actividades. ¿Qué más me puedo dar cuenta? Tengo la primera fecha de inicio, 10, tengo 10, 10, 10, 10 y 10. ¿Qué significa? Que todas esas actividades, 2, 4, 6 actividades están iniciando al mismo tiempo. Pero la primera finaliza el día 18, la segunda el día 25, la tercera el día 16, la cuarta el día 13, la quinta el día 14 y la sexta el día 13, es decir, no terminan iguales. El día 16 inician estas dos actividades. La una termina el día 24 y la otra termina el día, 21 y el otro el día 24. Esta actividad aquí no inicia igual que la actividad de acá, es decir, la actividad plantar empieza 3 días después de que adecua drenajes, y así sucesivamente. Esto mismo que está planteado de manera gráfica, de manera analítica, manual, es decir, dibujando y analizando, está establecida aquí en Project, es decir, puse mis actividades y se me generó este diagrama en Project. Y todo lo que está en rojo es la ruta teórica. Ahí tenemos algunos enlaces, tanto a nivel de software o de plantillas que se tienen para poder nosotros establecer la regla de actividades. Bien. La duración de actividades, yo hago un listado de mis actividades, hago un listado del tiempo de duración que necesitaría mi actividad. Error número 1 que se comete: sumar todos los días para determinar el tiempo total del proyecto. El tiempo total del proyecto. Tenemos 25, 35, 41, 46, 66, 74, 77, 82, 90, 114, 118 días. Si nosotros nos vamos acá, observamos que el total de día es 48, no 114. Entonces, error número 1, no sumar los tiempos de todos. Tengo que establecer una regla de actividades como la que tengo. De más de 100 días a 48 es bastante la diferencia. Bien. Empiezo a hacer el proceso de elaboración del cronograma de acuerdo a la disponibilidad de recursos y ya vimos ahí con antecedente cómo se realiza. Si es posible, haga el desglose del trabajo o WBS, en donde usted ya más o menos interactúa cómo van a estar sus actividades para ir pudiendo determinar los tiempos de manera más precisa, por actividad, y luego hago su red de actividades. Ahí tenemos un desglose a los diferentes niveles: programas, proyectos, tareas, subtareas y paquetes de trabajo o actividades micropequeñas. Dentro de los proyectos yo tengo 3 escenarios, ¿sí? Tiempo optimista de poder desarrollar, que no haya errores, que no haya fallos, que no haya imprevistos. Tiempo pesimista, que si haya fallos, que si haya errores o que fallamos, o un tiempo más probable. Eso yo lo puedo calcular. Eso yo lo puedo calcular de tal forma que gráficamente, miren, ya tengo una campana de Gauss inclinada hacia la izquierda. De tal manera que el tiempo optimista es el tiempo más corto, el tiempo más probable es un tiempo intermedio y el tiempo pesimista pues es un tiempo mucho más largo. Entonces yo debo evitar caer en el área de ese 50% del tiempo pesimista, porque no me va a ayudar en nada para la ejecución de mi proyecto. Yo puedo calcular el tiempo esperado, el tiempo más probable, el tiempo esperado a través de esta fórmula. ¿Sí? A través de esta fórmula. Bien, tenemos un ejemplo. Dice que el tiempo optimista de un proyecto, es que dice, bueno, me puedo demorar 5 semanas. Pesimistamente dice, no, yo creo que nos vamos a demorar 12. Y el tiempo más probable dice, yo me puedo demorar 10. Bien. De manera subjetiva. Con cálculos, hago el cálculo, pongo la fórmula y me sale que fue menor al tiempo más probable y superior al tiempo optimista.
¿sí? Entonces, allí yo tengo básicamente el tiempo que me voy a demorar. Ya me doy cuenta que puedo tener una desviación de 1.17 semanas, es decir, 9.5 más 1.17, me puedo demorar, sería 10.67 o simplemente menos de 8. Es decir, se me puede subir 1.17 o se puede bajar 1.17 al tiempo óptimo del proyecto. Entonces, miren, esto realmente es lo que se debería hacer en la práctica. ¿Cómo calculamos los tiempos en la red? Ya estuvimos viendo algo, ¿sí? 10 menos 0 me da 10, 48 menos 44 me da 4, 42 menos 18 me da 24. Bien. Hemos hecho de aquí hacia acá, desde el inicio hacia el final. Vamos a hacer ahora desde el final hacia el inicio. Bien. Dice que termina el día 48 y es el tiempo en que me demora el proyecto. Ese día 48 lo pongo aquí. Ahora voy lo contrario. 48 menos 4 me da 44. Bueno, coincidió. Voy a darme cuenta. Este 44 en rojo lo pongo aquí. Y también, sí, lo pongo ahí. 44 menos 3, 41. Observen, ya no me coincidió. ¿Sí? A ver, sí coincidió, perdón. Acá arriba, como termina acá, en el día 48 tiene 48 menos 24 me da 24. Ya no coincide. Este 24 yo lo pongo aquí. 44 menos 8 me da 16. ¿Sí? Miren, no coincide. ¿Sí? Me voy por acá, en este caso, por aquí, bueno, 44 menos 5, 39. 39 porque está juntito, es el nodo. 39 menos 8, 31. Este 31, yo lo enlazo aquí. 31 menos 3, 28. Tengo por acá este 16. 16 menos 6, 10. Miren, ve, y aquí hay una situación muy interesante. Tengo 10 y tengo 10. Por acá tengo 16. Si yo observo 16 menos 10, me sobran 6 días. 10 menos 10 no me sobran ningún día. 28 menos 10 me sobran 18 días. 36 menos 10 me sobran 26 días. Entonces, yo digo que por aquí va a estar mi ruta crítica. Por aquí va a estar mi ruta crítica. Es decir, son las actividades donde no tengo que demorarme ni un día más ni un día menos, porque caso contrario se me puede alargar de los 48 días el proyecto y eso implica más presupuesto e implica gastos. Bien. Eso es los cálculos de los tiempos en cuanto a fecha tempranas y tardía. Ahí lo tengo, ya lo he puesto en un verde más claro, que es la ruta de las actividades en la que se me va a generar la ruta crítica. Bien, ahí tenemos también el mismo ejemplo y llegamos a definir lo que es la ruta crítica. La ruta crítica, primero, me determina la duración del proyecto. Segundo, es la cadena de mayor duración. Tercero, dice que no tiene albura, es decir, tiene los tiempos justitos. Cualquier demora o retraso me va también a determinar el retraso en el proyecto. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? Por favor, pueden hacerla con todo gusto. Sí, pueden hacerla con todo gusto. Bien, ¿no hay? Bueno, seguimos. También es importante revisar los recursos y los costos. Yo tengo que ver su asignación, es decir, qué presupuesto voy a darle a cada parámetro, cuánto me va a costar los recursos materiales, mano de obra, servicios, entre otras cosas. La sumatoria de esto me va a dar un costo total, cómo nivelo los recursos en caso de que tenga más gasto en uno y necesite dinero en otro lado, cómo los nivelo, cómo optimizo, entre otras cosas. Entonces, es importante conocer y saber todo esto. Realmente quizás porque hay algunos que no han trabajado en proyectos grandes o
si han trabajado dentro. Es como que nosotros vayamos al mercado, no me alcanza el dinero, compro menos de esto y compro más de acá, o compro menos de esto, o regateo o busco precios más accesibles. Normalmente en proyectos se conoce recursos a la mano de obra, equipos y herramientas. Los materiales, combustibles y servicios no son recursos. Entonces, es importante que ustedes tengan claro esa definición. Aquí yo tengo un ejemplo, el ejemplo de un parque. Miren, ¿ve? Tengo en mano de obra y en equipos y herramientas. ¿Qué cantidades necesito de cada uno de ellos? ¿Y para qué actividad? Dice que para elaborar el plan, para elaborar el plan no necesito ningún recurso humano para contratar. Me refiero a nivel de, aquí está solamente el gerente del proyecto, ¿no? Todo esto es el gerente del proyecto. ¿Sí? Pero aquí para conseguir plantas necesito que vaya un jardinero. Para hacer el drenaje necesito un maestro y 3 obreros. Para realizar el acabado del trabajo necesito un maestro y un obrero. Para realizar la promoción y capacitar necesito un trabajador social, entre otras cosas. Entonces, así hay que sacar y es como se debe sacar los costos. Entonces, los costos totales son los costos directos, se llaman costos directos, ¿sí? Que estoy aquí, costos directos, y tenemos los costos indirectos. ¿Sí? Y la suma de todos ellos me va a dar el costo total del proyecto, estimado. Bien. ¿Cómo estructurar los costos? Aquí está un poquito bastante didáctico. Tengo todas las actividades, inclusive la gerencia a nivel administrativo y del proyecto. Tengo las tasas por los recursos, la duración, costo por recurso, costo fijo y total de la actividad. ¿Sí? Ahí está más o menos cómo esto se tiene que plantear, ¿no? Hago la sumatoria de todas esas actividades y lógicamente me va a salir el total de mi proyecto. Ejemplo, dice que una actividad dura 60 días y yo necesito un capataz que gana $30 al día, necesito 3 obreros que ganan $20 al día, requiero 2 equipos que me cuestan $50 al día y además $30,000 en materiales. Entonces podemos observar, tengo una persona que me gana $30 al día, tengo 3 personas, 3 obreros que me ganan $20 al día y tengo 2 equipos que me cuestan $50 al día. Bien, aquí tengo 1 por 3, aquí está 30, 3 por 20, 60, 2 por 50, 100, en total me da 90, y es lo que yo tengo aquí. Dice que lo voy a utilizar durante 60 días, multiplico 190 por 60, me da 11.400. Costos fijos en materiales $30,000 y me sale el total del proyecto en esa actividad. Aquí tenemos en cambio otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo en donde yo digo lo siguiente, que he contratado un proyecto por $240,000 durante 90 días. ¿Sí? Aquí no tengo nada, no me dice ningún otro dato, 90 días y me cuesta $240,000, es decir, por eso decía, me contratan por $240,000. Es un costo prácticamente fijo. Aquí hay otro ejemplo. Dice que se contrata por $240,000 un proyecto de 90 días, pero se requiere de un consultor que gana $200 por día. Bien, un consultor va a estar ganando $200 por día, ¿sí? Costo diario del consultor 200, por 90 días que dura el proyecto $18,000, $240,000 es el costo fijo y sumo $258,000. Entonces, hay que saber interpretar. Bien. Normalmente, cuando contrato, suponiendo que hubiese sido $200 por día, es importante que ustedes tengan presente y decirle, bueno, $200 libre de impuestos. Porque pueden decir, a ver, $200, yo tengo que pagar arriendo, transporte, alimentación. Quizás me van a hacer el 8% del impuesto a la renta, estamos hablando 8 por 2, 16.
$16, ya me estaría saliendo ya no por $200, sino por $184 el día. Y quizás esos $16 son los gastos en alimentación y transporte. Entonces, es importante que ustedes también analicen sus costos si les conviene o no les conviene. Incluido impuestos o libre de impuestos. Ahí tenemos, miren, ¿ve? Esos ejemplos pequeñitos que nosotros hemos venido haciendo, yo ya lo tengo aquí de todo un proyecto. De todo un proyecto, me sale que el total del proyecto me dura 48 días, que es lo que teníamos nosotros visto, el ejemplo anterior. Tenemos las actividades, los días que me voy a demorar en cada uno de ellos, y tengo el total del proyecto que es 28.600 días. Es una de las maneras de sacar presupuestos. Es una de las maneras de sacar presupuestos. No es tan así como nomás ponen al ojo y estuvo. Miren cómo se hacen presupuestos. Reitero, toda esta información ya está subida a la plataforma. Toda la información está subida a la plataforma, inclusive hasta monitoreo y evaluación. Que es información extra que yo he logrado como valor agregado concesionarles para que ustedes tengan y puedan analizar, puedan revisar si en algo les puede servir. ¿Cómo hago un análisis de mi actividad versus el recurso? Puede ser una duración variable. Normalmente dice, bueno, ¿qué tiempo me voy a demorar en realizar un formateo de computador? Depende, ¿verdad? Depende, si no hay problema. Aquí tenemos en el ejemplo, si yo digo voy a pintar un edificio, yo ya sé cuántos metros cuadrados voy a rendir por día. ¿Sí? Puede ser variable dependiendo si es a nivel de piso, si es a grandes alturas, entre otras cosas, ¿no? A grandes alturas los rendimientos bajan. Una duración fija. Por ejemplo, si me dicen las clases de gestión de proyectos día martes de 8 a 10 de la mañana, no hay vuelta que dar. Me va a terminar en ese tiempo. ¿Cómo nivelo los recursos? Me doy cuenta que todo lo que está bajo la línea blanca es mi recurso asignado, es decir, las actividades, yo tengo allí diferentes tiempos en mis actividades. Aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 1, 2, 3, aquí tengo 1 y 1. Es decir, que yo me estoy saliendo del presupuesto en esa actividad de ello. Entonces, tengo una sobreasignación de recursos. Entonces, ¿cómo elimino esa sobrecarga? ¿Cómo la elimino? Pues, primero, puedo nivelar recursos desplazando actividades por una. Es decir, yo me doy cuenta que aquí tengo espacio, o la puedo pasar a la penúltima o a la última de los tiempos. Segundo, puedo realizar trabajos extras, pero eso implicaría más costos. Puedo hacer la ingeniería de proceso, es decir, de programar, o simplemente no lo hago manual, sino que lo hago aplicando tecnología, máquinas. O lógicamente también puedo contratar personal adicional, como ustedes lo quisieran hacer. Pero veamos, ¿qué es lo que hago? Entonces, primera opción, amplío el pool de recursos, es decir, ya no me va a salir en rojo, sino que lo amplío, ¿sí? Lo amplío y lógicamente ya aquí voy a tener incluso más holgura de tiempo de todo lo que está en blanco, ¿sí? Es una de las primeras opciones que tendría. ¿Sí? El tiempo está lo mismo, simplemente los recursos se han sobreasignados. La segunda es eliminar esa sobrecarga y pasarla aquí. ¿Sí? Tengo un límite disponible, tengo un perfil nivelado, ¿sí? He trasladado esta actividad que estaba aquí, la trasladé acá y se solucionó el problema. Bien, ¿cómo optimizar los recursos? Reducir ahora los tiempos, ya no los costos. Bien. Ya le dije, revise las interdependencias y maximice ejecuciones simultáneas. Es decir, actividades inicio, inicio. Actividades inicio, inicio. Bien. La segunda dice que asigne más recursos, es decir, ponga más días laborables, o ponga turnos de trabajo, o ponga horas extras. ¿Sí?
sin salirse del presupuesto. Tercero, modificar tecnología, mejorando procedimientos, cambio de proceso o cambio de tecnología. O simplemente sistema de estímulos. Indicarle al personal, verá, este trabajo yo lo necesito, está contratado para 15 días, pero si me lo hacen en 10 días, yo les pago los mismos 15 días. Ellos van a demorarse o van a ahorrarse 5 días, 3 días, 2 días. Y ese ahorro en días realmente sí es importante porque me va a generar ahorros. Reducir los costos. Yo tengo que reprogramar recursos ociosos, es decir, no compre herramientas por comprar, no contrate personas por contratar. Vaya contratando conforme va necesitando. Aprovecha la capacidad instalada. ¿Se acuerdan el tamaño del proyecto? Miren dónde me viene a servir. Yo necesito aprovechar mi capacidad instalada. Necesito aprovechar mi capacidad instalada. ¿Por qué razón? Porque de esa manera yo no puedo tener un cyber con 10 máquinas cuando solo me están utilizando 2. Modifico la tecnología, redefino el proceso, vinculo recursos comunitarios, es decir, decirle a la comunidad, perfecto, apóyame con mano de obra. O finalmente, sistema de estímulos y lo que se está utilizando hoy en día, subcontratar para la ejecución. Entonces, yo puedo subcontratar para la ejecución y de esa manera se optimizan los recursos. Queridos alumnos, es lo que compete a la planificación y programación de proyectos. Es decir, una vez que ya tienen el diseño, es la parte de cómo yo analizo y esto me va a ayudar mucho para poder determinar el incremento de utilidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buen día, Daniel. De verdad que gracias por tus palabras. Realmente, primero también me alegra que estés incursionando. Ojalá tú puedas transmitir algunas vivencias de tu trabajo. Bien. Nosotros como profesionales, en el caso mío, por ejemplo, yo soy ingeniero eléctrico y me toca estar colaborando con proyectos civiles, proyectos ambientales, proyectos administrativos, proyectos educativos, es decir, con un sinnúmero de proyectos de pesca. Danieli, por ejemplo, según lo que me comenta, tiene una experiencia que dentro de su perfil profesional, dentro de su experiencia profesional que ya está teniendo como ingeniero de sistema, él participa en proyectos civiles. Es decir, hay especialistas en cada área. ¿Sí? Hay especialistas en cada área. Y Danieli me está dando la razón. O sea, por lo menos me siento más tranquilo en que realmente fundamento lo que siempre he venido diciendo. Es decir, la gestión de proyectos es un ámbito universal que te ayuda a mejorar. Y Danieli lo puede manifestar. El dueño de la obra civil es lo que más quiere ganar, terminar rápido, cumplir los plazos, no caer en retraso. Entonces, yo necesito administrar y gerenciar proyectos. ¿Qué significa gerenciar y administrar proyectos? Necesito controlar presupuestos, costos, especificaciones técnicas, planillar adecuadamente, es decir, cómo controlar y ver que lo que hice se tenga que cobrar, que no haya desperdicio, control de personal, negociación con proveedores, flujos de pagos y un sinnúmero de cosas más. Y un sinnúmero de cosas más. Yo le dije al inicio, no quiero que vengan a la asignatura solo por querer aprobar o porque necesitan ustedes o porque necesitan ustedes tener la opción de que, bueno, asisto a la clase
porque el profesor de esa manera, si yo necesito ayuda, me va a ayudar. No, yo no quiero que asistan a la clase porque necesitan ayuda. Yo quiero que asistan a la clase porque hay mucho para aprender. ¿Sí? El día martes trataremos de ver así un poquito más otras cosas importantes del gerente del proyecto y si es posible ver rapidito porque se nos terminó el plazo. Realmente me siento contento porque hemos cumplido la planificación de las clases y de sobremanera que ustedes también saquen provecho. Reflexionen. Están a un paso de empezar a hacer su tesis profesional, están a un paso de casi ser profesionales. Reitero, todas estas clases ya están subidas en la plataforma. Todas están subidas en la plataforma. No se olviden de la entrega de las tareas, por favor. Prácticamente esta semana tienen que entregar las 3 restantes. Y de esa manera cerrar con éxito. Es decir, que todos aprueben. Esperemos que no haya irresponsabilidades que a última hora no pude enviar, que el internet, miren que han tenido 8, 7 semanas, casi 7 semanas para entregar tareas. No ha sido de la noche a la mañana. Y lamentablemente, debo decirlo, no todos han aprovechado las tutorías. No voy a decir el nombre, pero bueno, sí, de otra materia, de guía de titulación. Ayer me escribe un estudiante que necesita una tutoría y que lamentablemente, como las tutorías son los días viernes a las 7 de la noche, a ver si le da. Le digo, discúlpeme joven, pero yo no lo puedo atender en otro horario. Yo también me quedo hasta esa hora, los viernes a las 8 de la noche, atendiendo las tutorías. Entonces, mis queridos estudiantes, tenemos que sacrificarnos. Si ustedes quieren llegar a ser profesionales que van a batallar dentro del ejercicio del mundo real, pónganle más atención y como lo decía en la gestión de proyecto por ahí, aprendan de una manera sencilla, no que se memoricen. Hay tantas cosas, tanta información, tantas definiciones, tanta teoría en gestión de proyectos, pero esto se aprende haciendo. Y yo creo que D'Angeli me ha dado la razón en ese sentido, de que él ha ido aprendiendo. Él ha ido aprendiendo. Miren, yo tengo una ingeniera civil que trabaja conmigo. Miren, una ingeniera civil que trabaja conmigo. Y ella ha aprendido de proyectos y ha aprendido de ingeniería eléctrica. Y para ella en otros trabajos ya se le va a hacer fácil. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, dudas o comentarios? Bien, parece que no hay. Queridos alumnos, se les agradece por su presencia, por su asistencia. Dios mediante, nos vemos el día jueves. Reitero, no dejen para última hora el envío de tareas. Que tengan un lindo día y un abrazo fraterno. Hasta pronto. Cuídense. Chao, chao.